Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy Lucía, peluquera profesional y estoy aquí para ayudaros. Hoy nos encontramos en la sección de preguntas y respuestas, todas ellas las que me habéis ido consultando en el canal de YouTube. Os ayudo a salir de dudas sobre el short que hice del Liss Freeze Control, el serum iluminador de Mercadona, este que es para cabello con tendencia al encrespamiento. Además es apto para el tratamiento de alisado. También las consultas que han ido surgiendo sobre cómo lavar un tinte en casa. Además de cómo lavar el cabello en casa, en este caso cabello corto. La primera consulta dice, ¿sirve para cabello rizado? Sí, sí que sirve para hidratar el cabello, controlar el frizz, así como ayudar a que dure más tiempo el liso tras peinar con el secador y o plancha. Además aporta brillo. ¿Por qué recalco esto? Porque el Liss Freeze Control no quiere decir que lo apliquemos y nos alise el cabello. Simplemente que nos aporta hidratación que nos puede faltar, eliminando el frizz e encrespamiento por la falta de hidratación, y hace que nos dure mucho más tiempo cuando peinamos el cabello, pero cuando lo hemos alisado como tal. Otra de las consultas sobre el iluminador dice, ¿se puede usar en cabello graso? Sí, pero siempre y cuando el producto se aplique de medios a puntas, nunca que toque las raíces. Por lo que si se trata de cabello corto y con tendencia a la grasa, mejor evitar este tipo de tratamientos oleosos, porque va a rozar el cuero cabelludo. En este caso podemos optar por un acondicionador con aclarado, e incluso si ponemos un poquito de mascarilla que luego enjuagamos muy bien, hay que evitar los aceites en cabello corto. Otra de las consultas es si sirve para el cabello liso. Sirve para todo tipo de cabellos. Simplemente hay que saber aplicarlo, o sea, tener en consecuencia de qué grosor tiene tu cabello, aplicar más, aplicar menos, incluida la longitud como hemos visto anteriormente. Ahora comenzamos con las consultas del vídeo que hice de cómo lavar un tinte del cabello correctamente, porque sabéis que siempre queda manchitas, restos de tinte y demás. Bien. Me dice, justamente después de teñirme el cabello, ¿puedo aplicar el champú matizante? Sí, además es la mejor opción. Después de teñir el cabello, al aplicar el champú matizante, lo que hacemos es matizar mucho mejor porque la cutícula sigue dilatada. En el momento en el que vamos a lavar el tinte y ponemos otro tipo de champú, ya sea neutro o para el color, lo que estamos haciendo es sellar la fibra capilar, y el matizante, sin embargo, no la sella, sino que matiza. De ahí que recalque que es la primera pasada de champú. Ponemos el matizante y luego lavamos con el neutro, o incluso mejor el de cabellos rubios o el de cabello coloreado. Dayana dice, buenas, a mí me pasó que me lo matizaron mucho y quedó muy gris. Quiero volver al rubio más cálido. ¿Se puede? Sí, esto tiene solución, ¿vale? Tenemos dos alternativas. La primera, si se trata de un matiz sutil, no muy gris, que no haya penetrado demasiado en la cutícula del cabello, podrías utilizar en casa champú con partículas exfoliantes. Esto lo he repetido mucho, sobre todo en las mascarillas de color de Mercadona, estas de color core de Reviva, lo he recalcado mucho porque quedan restos de mascarilla cuando se retira, en la mayoría de los casos. Se puede utilizar estos productos, son el anticaída, para los que están destinados al volumen, los que tienen camomila, manzanilla, porque tienen partículas aclarantes. Y en pocos lavados habrás aclarado el pelo de manera más natural que el siguiente paso que te menciono. Más natural, sí que será un poquito más lento, pero es de lo más natural que podemos hacer en casa. La segunda opción es visitar el salón de belleza y solicitar el servicio de la limpieza de color. Esto se trata de un barrido de color con la mezcla de decoloración, peróxido y el champú. No es muy agresivo, pero si el cabello está débil, mejor optar por la primera opción, porque no deja de ser un técnico. Puesto que no deja de ser un técnico con productos químicos, y a veces es mejor esperar un poco más, por lo que comento, algo más natural y en casa, de tiempo para conseguir el tono deseado, que tener que estar sanando el cabello debido a ese proceso químico. Espero haber aclarado tu duda. La siguiente dice, yo tengo el pelo corto, soy mujer, y la verdad tuve problemas para lavarlo últimamente, ya que nunca tuve el cabello tan corto como ahora. Muchas gracias por enseñarme
o sea, enseñar cómo hacerlo, lo probaré para obtener mejores resultados. Estamos hablando de cómo lavar el cabello en casa y en este caso cabello corto. Dice, solo tengo una duda, si tengo cabello muy corto, ¿es recomendable usar crema en enjuague? Quizá hay fallo en cómo lo utilizo. Y os explico. Dependiendo de las características del cabello corto, si el cabello es fino, mejor aplicar hidratación sin aclarado y que no aporte peso. A este tipo de cabello le va genial el acondicionador bifase, como el de Revlon, por ejemplo, que yo lo utilizo. Está claro que vale para todo tipo de cabello, aunque sea fino, muy fino, porque no aporta peso, no aporta grasa. Sin embargo, sí que lo deja suave y desenreda muy bien. Si el cabello es grueso, también podría optar por la primera opción del bifase que he comentado, aplicando lo necesario y, en su defecto, algún acondicionador o mascarilla en spray sin aclarado. Pero estamos hablando de cabello ya grueso, no fino. Las cremas son más recomendadas para desenredar lo que es el cabello largo. Del mismo modo ocurre con los acondicionadores y mascarillas, excepto en caso de necesitarlas por tener el cabello deshidratado. O sea, tu cabello es corto, necesita mascarilla, va a ser lo único que te va a hidratar. No te va a hidratar ni un serum, ni un acondicionador, ni un suavizante, ni cualquier otro producto, aunque sea que ponga hidratante. Las mascarillas son las únicas que hidratan el cabello. Para cabello corto, siempre será mejor usar los que son sin aclarado, usando la cantidad adecuada. Al hacerlo con enjuague tendemos a poner más cantidad en el pelo. Cuando ponemos, luego al enjuagar, todo eso pasa por el cuero cabelludo. Eso lo que hace es chafar el cabello, hacer que se ponga graso, porque le estamos aportando productos a la piel. Quizás pues ni la necesitemos. Espero haberme explicado bien. Cualquier duda me comenta sin compromiso. Un saludo. La siguiente consulta. Yo desde niño me rasco mi cuero cabelludo y hasta ahora me doy cuenta que rascar no es bueno. Necesito saber por qué no debo hacerlo. Y si es nunca o es bueno rascar poquito de vez en cuando. No es recomendable rascar el cuero cabelludo porque podemos irritar la piel e incluso hacer heridas y con ello provocar que se infecte. Ni que mencionar si lo hacemos cuando estamos retirando un tinte. Cuando estamos retirando un tinte al lavar el cuero cabelludo, si lo hacemos con la uña y hacemos una pequeña heridita, por muy pequeña que sea, ese tinte va a penetrar en esa herida y se puede incluso infectar. Ya la ves. No obstante, no es lo mismo rascar un poquito, o sea, sutilmente, como lo hacemos en cualquier zona de nuestro cuerpo, que rascar fuerte e incluso muy a menudo. También debemos tener en cuenta que si alteramos la piel de dicha zona, los productos penetran en ella. En la mayoría de los casos resecan la piel. Además de ser una zona muy sensible y por estar cubierta de cabello. O sea, no es ninguna broma. Tardaría más en cicatrizar las heridas, aun siendo superficial. Si al rascar el cuero cabelludo en seco notas, o sea, ahora mismo yo me rasco el cuero cabelludo y noto molestia o escozor, aunque sea un poquito, quiere decir que lo tienes sensible. O sea, que tenemos el cuero cabelludo. Por lo que te aconsejo que dejes de usar las uñas para lavar el cabello, además de utilizar champú para piel sensible. Como siempre, espero que te sirva de ayuda. Al igual que todos lo estáis viendo, yo muestro estas consultas para que probablemente no estéis acostumbrados a leer los comentarios que voy sacando en los vídeos y os puede ser de ayuda, está claro. También tenemos consultas sobre cómo planchar el cabello corto y dice Claudia que no es primero planchar y después poner fijador. En este vídeo muestro cómo pongo fijador, lo que es laca, y luego plancho. Lo que hacemos aquí es, o sea, por lo general primero planchamos el pelo y después ponemos fijador para controlar y evitar el encrespamiento, que se mantenga ese pelo y tal. La técnica de poner fijador antes de planchar ayuda a que el cabello corto o más rebelde, aunque sea largo, dure liso por más tiempo. Si no lo habéis hecho nunca, os lo recomiendo. Cuando vayáis a pasar la plancha, si veis que pasáis la plancha 2 veces y a la hora lo tenéis así, indistintamente que tenéis que utilizar protector de calor térmico, o sea, lo que es la protección para las planchas o para el secador, también vuestros aceites, mascarillas y demás, porque la laca también puede resecar el cabello. No olvidemos que la mayoría de ellas, por no decir todas, llevan alcohol. Ponéis un poquito de laca y entonces al planchar lo que hacemos es sellar la laca en la cutícula del cabello y ello hará un mejor control ante el encrespamiento. O sea que es muy buena opción para cabello liso rebelde, para cabello rizado o con mucho frizz.
Y ya llegamos al final de esta quinta edición, quinta parte de preguntas y respuestas. Ya sabéis que estoy aquí para ayudaros. Cualquier consultita me la podéis dejar en los comentarios. Y he de decir que esta semana iba a probar el champú de Silver, el nuevo que sacaron de Mercadona, para cabello blanco, rubio, mechado y tal y cual. ¿Qué ocurre? Que, como dije la semana pasada, me acababa de poner el tinte con el matiz y no lo llevaba como muy para matizar. Entonces dije, yo quiero que se vea la diferencia. Así que esta vez sí, la semana que viene, no te pierdas el champú matizador. A ver qué tal, a ver cómo funciona. Sobre todo si reseca el cabello y todo, ¿eh? Os lo aseguro que lo vamos a ver. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!